Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les habla la profesora Carolina Rojas y hoy día vamos a hacer un repaso sobre el lenguaje poético y las figuras literarias que éste conlleva, ¿cierto? Primero que todo, ¿qué son las figuras literarias? Son aquellas frases, ¿cierto?, que se utilizan dentro de mi poema que sirven para embellecer este y para darle una mejor percepción por parte del lector, ¿ya? Básicamente cumple con un sentido estético, ¿ya? Y son frases que nosotros tenemos que aprender a interpretar para poder comprender bien los poemas, ¿ya? En primer lugar, les voy a dar el objetivo de la clase, que es recordar distintos tipos de figuras literarias. Ok, entonces, sabíamos que el lenguaje poético está, ¿cierto?, dentro del mundo lírico, que el mundo lírico empezaba en la antigua Grecia, cuando los juglares tocaban su lira, recitaban los poemas y finalmente esto se termina tratando de un lenguaje donde se van creando diferentes poemas, ¿cierto? Y esto tiene una particularidad en el lenguaje, ya que para poder embellecerlos y darle un mejor recurso se utilizan distintos recursos literarios o también figuras retóricas llamadas, ¿ya? Eh, bien, estos recursos son los que utiliza el poeta para jugar con el lenguaje, ¿cierto? Como les decía anteriormente, para darle un sentido estético, para poder embellecerlo, para poder cambiar la intención dentro de la obra, ¿ya? Eh, Ustedes seguramente, dice acá, han escuchado estas siguientes expresiones. Dice, blanca como la leche, me viene como anillo al dedo, está en la flor de la vida, aquí no cabe un alfiler, ¿cierto? Estos son dichos populares que usted puede encontrar frecuentemente y que son aquellos que nosotros tenemos que interpretar para saber qué es lo que nos están tratando de decir en el fondo, ¿cierto? Entonces, cuando a mí me dicen que yo soy blanca como la leche, por ejemplo, ¿qué es lo que me están tratando de decir realmente? Que mi tez de piel, mi color de piel, ¿cierto? Es muy clarito, ¿verdad? Aquí no cabe un alfiler, que estamos con el espacio reducido, que estamos muy llenos, que estamos colapsados, ¿cierto? Y que no cabe nadie más, que nadie más tiene cabida a participar, ¿cierto? Está la flor de la vida, que está joven, ¿cierto? Que tiene todas las posibilidades para hacer lo que quiera, o me viene como anillo al dedo, que es algo que le juega a favor, ¿cierto? Porque le acomoda y lo puede hacer de manera correcta. Algunas de las figuras literarias que nosotros encontramos, por ejemplo, son la metáfora. Recordemos que la metáfora es cuando yo asemejo una idea con otra idea. La metáfora requiere de una interpretación para poder saber de qué es lo que yo estoy hablando, ¿ya? Entonces tiene una comparación implícita, como dice ahí, una comparación escondida. Es como que yo estoy asemejando un objeto con otro, pero no de forma directa. Yo no quiero comparar un objeto con otro, sino lo que estoy buscando es que traten de buscar el mensaje oculto tras esa semejanza, ¿ya? Por ejemplo, las esmeraldas de su cara me miran fijamente. ¿Ya? Entonces, el término imaginario serían esmeralda y el término real que se omite son ojos verdes, ¿cierto? Las esmeraldas de su cara. Por lo tanto, se están asociando esmeraldas para insinuar que los ojos eran verdes. Y este era un mensaje oculto. ¿Qué tuve que hacer? Tuve que analizarlo, ¿cierto? Tuvimos que, algunos vamos a tener que dibujarlo y vamos a tener que pensarlo seriamente para poder averiguar qué es lo que me están tratando de decir. Pero en el fondo es buscar el mensaje oculto, el mensaje implícito. ¿Ya? En eso consiste la metáfora. Este es uno de los recursos más utilizados para poder embellecer un poema y los van a encontrar frecuentemente en canciones y en todo lo que conlleva el género lírico. ¿Ya? Hay muchos otros tipos de metáforas, como por ejemplo cayeron los patos asados, que es un término cuando yo me refiero cuando hace mucho calor, ¿cierto? Y como las aves vuelan, yo digo que prácticamente murieron y están cayéndose por el calor que hacía, o cuando digo tapar el sol con un dedo, etcétera. Hay un montón de metáforas y en los dichos populares van a encontrar muchas de ellas. Otro de los recursos literarios que podemos encontrar es la hipérbole. La hipérbole, ¿cierto?, es una exageración donde yo aumento o disminuyo una realidad, ¿ya? Y esto lo hago precisamente para poder darle más intensividad a lo que yo quiero decir, ¿ya? Por eso yo exagero. Por ejemplo, cuando yo digo tengo tanta hambre que me comería una vaca, lo cual en la vida real es imposible comerse una vaca solo en un día, ¿cierto? Pero yo lo digo para darle mayor intensidad a lo que estoy diciendo y mayor grado de exageración. También podría decir que eh,
no sé, me estoy muriendo de calor, me estoy muriendo de sed y muchas otras hipérboles que ustedes usan en su vida cotidiana, ¿cierto? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, mi llanto ya no consiente márgenes ni orillas. Inundación será la de mi canto. Como pueden ver acá, en esta figura retórica, dice que eh, está llorando demasiado, ¿cierto? Que prácticamente ya no puede vivir más, que está fuera de todos los límites, que no sé, el llanto es tremendo, ¿cierto? Y esto debe ser producido por una pena. Por otro lado, tenemos la hiperbatón. La hiperbatón es cuando yo cambio el orden gramatical de la estructura de un poema, o sea, escribo todas las palabras en desorden y es como que no tiene una lógica, ¿ya? Por ejemplo, dice, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Si se dan cuenta, si esto lo ordenamos de otra manera, se podría entender mucho mejor. Pero este, como les digo, es un recurso literario para llamar la atención con nuestro poema y para darle, ¿cierto?, algún tipo de belleza, ¿ya? Entonces podríamos haber dicho, en vez de volverán las oscuras golondrinas, podríamos haber dicho las oscuras golondrinas volverán, ¿ya? Y en tu balcón sus nidos a colgar, podríamos haber dicho vamos a colgar los nidos en tu balcón, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, está como todo desordenado y no sigue una secuencia lógica. Por otra parte, tenemos la comparación. La comparación es cuando buscamos la relación o semejanza, ¿cierto? La semejanza, la diferencia entre dos objetos, ¿ya? Que son totalmente distintos, pero que tienen algo en común, ¿ya? Que puede ser algo tanto positivo o negativo. Yo creo que este es uno de los recursos más utilizados no solamente en la poesía, sino que también en sus vidas cotidianas, ya que estamos acostumbrados a comparar objetos y a contrastar realidades. ¿Ya? Ustedes se han dado cuenta de que en su casa en algún momento a usted le han dicho, oye, eres igualito a tal persona, ¿cierto? Bueno, eso es una comparación. Entonces acá dice, consiste en establecer una semejanza entre dos ideas, de modo que una explica a la otra. Esta semejanza se expresa a través de un elemento comparativo. ¿Ya? Este elemento comparativo van a ser conectores como los que están ahí entre paréntesis, chiquillos. Dice, como, así como, parece, tal cual. Y estos conectores son los que yo voy a utilizar dentro de una comparación. Cuando ustedes pillen ese tipo de conectores dentro de los poemas es porque probablemente están haciendo una comparación entre un objeto u otro, ¿ya? Ejemplo, hay algunos que son como los olivos, que solo a palos dan fruto. O sea, está refiriéndose que hay personas que son súper duras igual que los olivos. O sea, que hay que presionarlos para que puedan reaccionar y para que puedan rendir lo que se les está solicitando. ¿Se dan cuenta? Para poder llegar a estas conclusiones yo tengo que realizar todo un proceso de análisis, no es llegar y adivinar, ¿ya? Pero no es algo complejo tampoco, todo va en la práctica. Por otro lado tenemos la personificación, que es una de las que a mí más me gustan porque me encanta cuando le dan elementos fantasiosos a los textos. Y bueno, este recurso literario permite eso, ya que la personificación consiste básicamente en que yo le doy características humanoides, ¿cierto?, a un objeto. ¿Ya? O a algo que no tiene características humanas o características de una persona. Por ejemplo, si yo a un perro le atribuyo el lenguaje, ya le atribuyo que mi perro habla, eso es imposible, porque si bien el perro se comunica a través de otro tipo de gestos, como el movimiento de la cola, ¿cierto? Etcétera, un montón de otras cosas, el perro no verbaliza, no habla, no dice lo que quiere de forma verbal. ¿Cierto? Por lo tanto, es imposible decir que mi perro habla. Por lo tanto, cuando yo digo eso, lo estoy personificando y le estoy dando atribuciones humanas a mi animal, ¿cierto? También podría dar otro ejemplo, como decir las piedras lloran, que es algo imposible también porque son inertes, no hacen absolutamente nada. Podría decir el árbol baila de felicidad, podría decir las estrellas sonríen y así un montón de otras cosas. O sea, usted ponga el objeto que se le ocurra y dele una característica humana y ya va a tener su personificación. ¿Se entiende la idea? Y puede personificar cualquier objeto que usted desee. Ejemplo, dice, abre la puerta en otra tierra y pasa. ¿Ya? La niebla con sus dedos repentinos. Se sienta aquí sobre una silla sola, me mira sin mirar y se desliza. Está hablando de la niebla y está dándole características humanas porque primero dice que tiene dedos, segundo dice que ella se sienta
y que mira. Esto prácticamente es imposible, por lo tanto estamos frente a una personificación, ¿ya? Por otro lado tenemos la anáfora. La anáfora es cuando yo voy repitiendo una misma palabra al principio de dos versos o más versos, ¿cierto? En una misma estrofa. En el ejemplo que ustedes están viendo a continuación, donde se repite por. Por una mirada a un mundo, por una sonrisa a un cielo, por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Eso es un poema súper conocido y la anáfora es un recurso que también se ocupa para embellecer el poema, ¿ya? Y que fue súper acertado, por lo menos dentro de este poema, por lo tanto, era necesario totalmente ocupar este tipo de anáfora. Así como con el por podrían encontrar cualquier otra palabra que se vaya repitiendo, ¿ya? Y van a estar frente a una anáfora. Por otro lado, tenemos la literación, que es cuando nosotros vamos constantemente diciendo, jugando con el sonido. Por ejemplo, cuando yo digo C con C de casa, C con Z o C con S, a pesar de que están con consonantes diferentes, es el mismo sonido. Por lo tanto, cada vez que escuchemos el mismo sonido dentro de un poema, o escuchemos muchas veces que está escrito con S o con ese tipo de consonantes, que se repite demasiado, estamos frente a una literación, ¿ya? Miremos a continuación. Generalmente estas aliteraciones las van a encontrar en los trabalenguas, chiquillos, como pancha, plancha con 4 planchas, con cuántas planchas, pancha, plancha. Si se dan cuenta, mencioné muchas veces la letra P con la combinación L, ¿cierto? P, ¿cierto? Y esa fue la aliteración que yo utilicé, el recurso que yo utilicé, para que este sonara más atractivo, ¿ya? Entonces, en este ejemplo dice, el ruido con que rueda la ronca tempestad. ¿Cuál fue la literación ahí? ¿Con qué consonante se jugó bastante? Ah, me salió un verso, ¿ven? Con la consonante R, ¿cierto? Ya sea entre las palabras ruido, rueda y ronca. Bien. A continuación voy a dejarlos con un pequeño video donde vamos a poder darnos cuenta a través de ejemplos musicales cómo es que se van utilizando las diferentes figuras literarias. Vayan observando, lean por favor, les están recordando qué son las figuras retóricas y les van a ir mencionando cada una de las figuras que hemos estado viendo para los ejemplos. Vamos con la primera entonces, que es la comparación, que es cuando yo relaciono dos elementos para buscar similitudes o diferencias, ¿cierto? Escuchemos. Como se pudieron dar cuenta en el ejemplo anterior, el cantante hizo una asociación, ¿cierto?, entre entre la búsqueda que él estaba haciendo de su amada con diferentes situaciones, como por ejemplo buscar la aguja en un pajar, ¿cierto?, que eso es algo casi imposible, o buscar las huellas en el mar que desaparecen tan pronto como el mar pasa por encima de la arena. Por lo tanto, esa es la comparación que él va realizando. Veamos la siguiente figura. Personificación, ¿cierto? Cuando le doy una característica humana a seres inanimados. Para tu amor que me ilumina, una luna, un arco iris y un clavel. Tengo también un corazón que se muere por dar amor, que no conoce el fin. Un corazón que late por vos. Acá acabamos de ver lo que es la personificación y él estaba personificando su corazón, que dice que llora, que siente, ¿cierto? Y que tiene distintas reacciones frente a su amada.
¿verdad? Como podemos darnos cuenta, esto tampoco puede ocurrir, ya que el corazón solamente es un músculo que reacciona frente al estímulo de nuestro cuerpo y que cumple con una función en específica y que no está ligado científicamente a los sentimientos. Sí, dentro de las metáforas que nosotros ponemos, nuestro corazón siempre tiene que ver con el amor, ¿ya? Pero eso ustedes saben que no es algo que esté comprobado y que se utiliza más bien para embellecer lo que nosotros vemos de la vida. Continuamos con el siguiente ejemplo. Hipérbole, la exageración, ¿cierto? Aumenta o disminuye una realidad. Estamos solos en la selva, oh, nadie puede venir a rescatarnos. Estoy muriéndome de sed, y es tu propia piel la que me hace sentir este infierno. Como se pudieron dar cuenta anteriormente, el cantante estaba hablando de morirse de sed. Por lo tanto, la exageración estuvo en que él inmediatamente atribuyó la falta de agua a una reacción súper grave y súper exagerada como es la muerte, ¿cierto? Hiperbatón. Sueño con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Sueño con serpientes de mar, ya ni me acuerdo cómo era porque era súper enredado, ¿cierto? Pero él fue cambiando, jugando con las palabras y poniendo unas al principio, otras al final, y finalmente esto le embelleció el poema, ¿cierto? Finalmente dijo que él soñaba con dijo, con serpientes sueño yo. Podría haber dicho yo sueño con serpientes, pero quiso hacer este juego de palabras para que sonara más atractiva su canción, ¿ya? Metáfora entonces. Establezco una relación y tengo que interpretar qué es lo que me está tratando de decir. Le soplamos al tiempo en la tarta de los cumpleaños. Y es por eso que a veces la vida se pasa volando. La vida se pasa volando, acaba de decir la cantante. Si yo interpreto eso, ¿qué querrá decir? Que la vida pasa demasiado rápido frente a nosotros, ¿cierto? Que el tiempo pasa demasiado rápido y no nos damos cuenta. Bueno, la antítesis no la vamos a ver ahora porque solamente estamos analizando cuáles son eh, los más conocidos por nosotros, ¿cierto? Y los que habíamos visto en nuestra clase. Voy a dejarlos con una actividad, chicos. Van a copiar los fragmentos que están ahí, el fragmento número 1, el número 2 y el número 3, en su cuaderno y van a identificar a qué figura literaria corresponden. ¿Ya? Si corresponden a metáfora, personificación, ¿qué cosa? ¿Y por qué tú crees o dónde pudiste encontrar la marca textual que te indicaba que correspondía a esa figura literaria? Bien, chicos, espero que estén muy bien y nos vemos en una próxima clase. Hasta pronto.